La historia que vamos a contar hoy es de esas que parecen sacadas de una película. Es la increíble y la verdad bastante trágica historia de lo que pasa cuando el sueño ecologista de una sola persona se da de bruces con el muro de la burocracia. A ver, pensemos por un momento. ¿Qué haría alguien si le tocan 87 millones de euros? Lo normal, ¿no? Es pensar en yates, cochazos, una vida de lujo. Pues la respuesta a esta pregunta es justo el pistoletazo de salida de una de las historias más extrañas y al final tristes que hemos visto en mucho tiempo. Bien, pues vamos a conocer al protagonista de esta historia, Algarrobo Romero, un funcionario normal y corriente cuya vida, de repente, da un giro de 180 grados. Y no solo por el dinero, sino por el sueño que ese dinero le iba a permitir cumplir. 87 millones de euros. Es que es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Pues para Algarrobo esto no significó el fin de sus problemas, no. Fue el comienzo de algo mucho más grande, de un propósito que le cambiaría la vida para siempre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, a ver, cualquiera se habría comprado el yate, la mansión, lo típico, pero Algarrobo no. Hizo algo totalmente inesperado. Se gastó toda su fortuna en 1 millón de metros cuadrados de tierra seca y abandonada en Tolelo, sabiendo que le esperaba como mínimo una década de trabajo durísimo. Vale, pues con el dinero en el bolsillo y una visión muy clara, Algarrobo se puso manos a la obra. Y no se trataba solo de comprar un terreno, que va. Su plan era devolverle la vida, semilla a semilla. Y lo que vino después fue, literalmente, una década de trabajo sin descanso. Poco a poco, ese secarral polvoriento empezó a cambiar. Año tras año, lo que era un desierto se fue convirtiendo en un ecosistema vivo, autosuficiente. Vamos, un auténtico milagro. Lo que consiguió crear fue un oasis mediterráneo en toda regla. Plantó de todo: encinas, olivos, pinos. Imaginaos el olor a tomillo, a romero. No era solo poner árboles en fila. Lo que estaba haciendo era literalmente reconstruir el alma de un ecosistema que se había perdido por completo. Y claro, la prueba del algodón, la confirmación de que todo iba bien, no tardó en llegar. ¿Cuál? Pues que la vida salvaje volvió. De repente empezaron a verse jabalíes, zorros, incluso águilas. Especies que llevaban décadas sin pisar esa zona volvían a tener un hogar. Pero siempre hay un pero en estas historias. Justo cuando el bosque estaba en su mejor momento, precioso, lleno de vida, empezó a gestarse otra clase de tormenta en el horizonte. Y esta no era de agua, sino de papeles. Una tormenta burocrática. Y es que, después de 20 años de crecimiento, 20 años, con el bosque en su apogeo, de repente empieza la ofensiva. Un chorreo de denuncias oficiales, de Hacienda, de Medio Ambiente, que parecían salir de debajo de las piedras y que, claro, amenazaban con echarlo todo por tierra. Y aquí es donde la historia entra en una dimensión, casi surrealista. Agarraos. La acusación final del Tribunal Supremo fue que el bosque era un riesgo para la salud pública. El motivo, pues que los animales salvajes no estaban vacunados y, atención, que el propio bosque aceleraba el cambio climático y provocaba sequías, basándose, según la fuente, en informes totalmente falaces. Una locura. Pero la cosa no se quedó en los juzgados. ¿Qué va? A la vez que se libraba la batalla legal, se puso en marcha toda una maquinaria mediática para poner a la opinión pública en contra de Algarrobo y su bosque. El primer golpe vino en un programa de máxima audiencia. Ahí, sin más, se dijo que el bosque era una explotación ganadera no declarada y un peligro para la salud pública. Así, tal cual, la primera piedra de una campaña de desprestigio brutal. Y de ahí los ataques fueron a más, se volvieron personales. En otro plató, un colaborador le acusó directamente de no tener ética, de plantar árboles sin ton ni son, y lo más grave, de hacerlo solo para trincar subvenciones europeas de forma ilegal. Al final, esta campaña mediática, que fue implacable, funcionó. Y funcionó muy bien. Consiguieron que mucha gente dejara de ver el bosque como un proyecto ecológico admirable y empezara a verlo como una monstruosidad que había que destruir. Así de simple y así de terrible. Y así llegamos al final. Después de 10 años de peleas en los juzgados y una campaña mediática demoledora, los tribunales escribieron el último y definitivo capítulo de esta historia. La sentencia fue clara. Había que destruir el bosque. Y la destrucción se llevó a cabo con una frialdad que asusta. El Supremo dio la orden y la Unidad Militar de Emergencias, la UME, la ejecutó. El propio Algarrobo intentó un último gesto desesperado, atándose a un olivo, pero no sirvió de nada. El bosque fue talado, arrasado y finalmente quemado. Y por si todo esto no fuera suficiente, el giro final de guión es de una ironía que duele. El terreno, que volvió a ser el desierto que era, fue expropiado por el Estado.
¿Para qué? Pues para cedérselo a una empresa semipública para construir un campo de golf. Sí, un campo de golf. La verdad es que la historia del bosque de Algarrobo nos deja con una pregunta bastante incómoda flotando en el aire. ¿Cómo es posible que un acto de creación, de devolverle la vida a un trozo de tierra, se acabe convirtiendo en un delito? Es una reflexión muy dura sobre el poder, sobre la burocracia y sobre dónde están los límites cuando una persona intenta hacer algo por su cuenta.